Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva. Una vez más con ustedes por este canal, espero se encuentren muy bien. En este caso vamos a hacer un video de dos consultas principalmente que están haciendo en la parte de fuentes de alimentación conmutadas, sobre todo de lavadoras y refrigeradores. Me preguntan si en las fuentes o tarjetas de refrigeradores que vienen de manera conmutada, existe también la tierra caliente versus la tierra fría. ¿Por qué? Porque dicen que no encuentran la línea muchas veces divisora que se encuentra en lo que viene siendo la parte de las fuentes de alimentación de televisores. La realidad, muchachos, es que sí. Si es fuente de alimentación conmutada va a traer dos tierras y eso te lo voy a explicar ahorita en un momento, ¿verdad? Y otra pregunta que me hacen es básicamente ¿por qué existen esas dos tierras y por qué no una sola tierra? ¿Ya? Vamos a hablar un poquito cuál es la importancia de comprender esto para los muchachos que están comenzando, incluso para las personas que ya tienen un tiempo. La importancia, muchachos, de ubicarse en el punto correcto en una fuente de alimentación conmutada del equipo que sea. Vamos a ir a la mesa de trabajo, suscríbete y de antemano te agradezco que si puedes darle like al video y compartirlo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bien, muchachos, vamos a hablar principalmente de la importancia de lo que viene siendo las dos tierras de la fuente de alimentación conmutada. Aquí yo tengo una fuente de poder, en este caso de un televisor antiguo, y en este caso es muy fácil identificarla, lo que viene siendo la tierra caliente versus la tierra fría. ¿Por qué? Porque generalmente en televisores o en sistemas de audio viene marcado por una línea. Fíjate que aquí yo tengo la línea correspondiente. ¿Ves? Y esta línea ya se está metiendo por este lado y pasa por acá, dividiéndome la zona. Y luego pasa por acá, se mete por acá y aquí tenemos la división. ¿Ya? En el caso de los refrigeradores, de los hornos de microondas, de las lavadoras, en fin, casi nunca viene. Pero siempre está, es decir, casi nunca viene la referencia marcada. Lo que sí tienes que tomar en cuenta es que siempre va a traer tierra caliente versus tierra fría. ¿Y por qué es esto? Bueno, una fuente de alimentación conmutada, muchachos, vamos a poner una línea divisora de esta manera. Como vuelvo y repito, no en todos los equipos viene la línea marcada. En la mayoría, por ejemplo, como televisores, audio, sí. Pero en refrigeradores u otro tipo de tarjetas conmutadas no viene esa línea por división. Lo que tú me tienes que entender es que vienen dos tierras, conocidas también como GND. En la mayoría de los casos no viene con la palabra caliente, viene con la palabra hot. Ya, viene así, GND, cold. Esto significa caliente y fría. Hay dos preguntas que me han hecho, ¿verdad? Pero realmente, ¿por qué existen dos tierras? Esto básicamente, una fuente de alimentación conmutada suele tener dos tierras porque se distingue, escúchame bien, se distingue dos mundos eléctricos dentro de ella. ¿Qué significa eso? Que la parte primaria no tiene nada que ver con la parte secundaria. Hay errores que se cometen gravísimos. Han habido diagnósticos errados simplemente por no pararse en lo que viene siendo la tierra correcta o incluso, peor aún, un electrocutamiento accidentalmente, ¿ya? Entonces, la tierra caliente no está aislada, escúchame bien, no está aislada de la red, ¿ya? Y por tanto es peligrosa al tacto. Se suele llamar GND hot o tierra viva, ¿ya? Ojo con eso. La tierra caliente, de igual forma, muchachos, para que lo tomen en cuenta, hay que tener mucho cuidado. Por su parte, lo que viene siendo la parte de la tierra fría es la referente de la parte secundaria, ¿verdad? Ya está aislada galvánicamente mediante el transformador. Acá la tenemos, véanlo acá, parte primaria. ¿De qué lado tenemos la parte primaria? La parte primaria va a comenzar siempre, escúchame bien. La tierra caliente siempre va a comenzar desde el lado donde se conecta el equipo, va a pasar por el puente rectificador y vamos a tener el bus DC en esta parte. Aquí vamos a tener un negativo. Ese negativo es lo que se conoce como la tierra caliente.
La tierra caliente es un punto importante a tomarlo en cuenta en la medición de voltaje fundamental para reparar y diagnosticar fuentes de alimentación conmutada. Hay otros puntos. Negativo del capacitor electrolítico principal, negativo del capacitor electrolítico secundario pequeño, el mismo, lo que viene siendo el mismo disipador, el negativo del puente rectificador, en fin. Pero ese es el punto de la tierra caliente. La parte de la tierra fría ya es lo siguiente, después del transformador chopper. Entonces, esta tierra es segura para el usuario, es decir, está separada galvánicamente hablando ya, gracias al transformador. Esta es segura para el usuario porque está aislada del primario, muchachos, ya para que lo tomen en cuenta. ¿Por qué están separadas? ¿Qué es lo que pasa? Muchachos, esto básicamente, el aislamiento protege al usuario de descargas eléctricas. Sin esa separación, por ejemplo, la carcasa del propio televisor, un cargador o un PC tendrían el mismo potencial de la red. Por eso es que básicamente se usa este método de seguridad. Aquí tenemos que entender que en la parte primaria de una fuente de alimentación conmutada no hay un transformador pequeño como tipo lineal. Aquí directamente en el momento en que tú conectas pasa por un puente rectificador y aquí ya vamos a tener un voltaje superior de 300, 160, incluso 400 voltios si el circuito tiene PFC. Lo que tú me tienes que tomar en cuenta es que no se puede, de hecho, haz la prueba, yo una vez la hice, una fuente de alimentación conmutada de un televisor, yo la saqué, la puse al aire, así, y en el momento en que fui a agarrar la carcasa del televisor me dio un corrientazo que tuve que soltar el televisor. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que la fuente siempre esté conectada directamente con sus tornillos respectivamente al chasis del televisor. ¿Ya? Entonces, tómame en cuenta el siguiente punto. No hay conexión entre el primario y secundario. El transformador de alta frecuencia garantiza la transferencia de energía directo entre tierras, ¿ya? ¿Y por qué? Porque está aislado galvánicamente. Esto significa que no existe conexión eléctrica, por ejemplo, entre metal y metal o conductor a conductor. Ahora, tú me preguntarás, bueno, ¿y qué es lo que pasa o cómo hay conexión entre un punto a otro? Mediante el sistema de control, que está conformado por un octocoplador, un TL431, un divisor resistivo, pero principalmente quien entra ahí por medio de luz es el tema del octocoplador. Ya para que lo tomen en cuenta. Esto es muy importante entenderlo, muchachos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los riesgos, por decirlo así? Bueno, fíjate lo siguiente. La tierra es algo muy importante tomarlo en cuenta porque te lo voy a poner así. Aquí te lo voy a poner. Porque es el punto de referencia. Es el punto de referencia para medir voltaje. Para medir voltaje. Es decir, que ahí va el terminal negativo o el terminal negro del multímetro digital. Entonces, ¿qué pasa? Como vamos a medir voltaje con la punta roja del multímetro en puntos claves, la tierra tiene que presentarse es como un retorno, por decirlo así, y con el positivo usted, con la punta roja del multímetro, usted puede medir en diferentes puntos. Por ejemplo, quiero medir el voltaje del capacitor, quiero medir el voltaje del circuito integrado, quiero medir cómo está el feedback. Entonces, todo eso se hace con respecto a la tierra caliente, ¿ya? Ahora, hay un error muy grave en la parte de los principiantes. Están empezando a medir voltaje y acontece que van y se paran en la tierra caliente y se empiezan a medir el voltaje de salida. Y dicen, no hay voltaje, está mala la fuente. No, lo que pasa, muchachos, es que te estás parando en el lado caliente, en el lado erróneo. Y eso puede traerte consecuencias. O viceversa. Quieren medir voltaje en el capacitor electrolítico principal y se paran con respecto a la tierra de salida. Peor todavía. O lo peor todavía, se paran con respecto a la tierra equivocada, ¿verdad? Vamos a suponer, te paras en tierra fría y vas y mides el voltaje en el capacitor y te dicen, no hay voltaje. Y acontece que tienes 300, 400 voltios ahí y dices, no hay voltaje, vas y metes la mano y te electrocutas.
Entonces, los dos errores más graves que suceden en la parte de la fuente de alimentación conmutada es malos diagnósticos y posible electrocutamiento si no sabes esto, que esto es fundamental. Escúchame bien, la palabra fundamental para el que se va a dedicar a la reparación. Te voy a decir, los elementos que pertenecen a la parte de la tierra caliente, la parte primaria, justamente es por donde se va a conectar la red eléctrica, pero después del puente rectificador, es decir, el negativo. Vamos a tener la bobina, por ejemplo, del transformador o de la bobina del PFC. Vamos a tener, por ejemplo, algunos capacitores. Vamos a tener lo que es el circuito integrado, el conmutador principal, el capacitor, todos esos elementos. Y en la parte de la salida vamos a tener diodos rectificadores, la parte de lo que vienen siendo los capacitores, en fin, varios elementos electrónicos, pero lo que tú me tienes que tener en cuenta es que la importancia acá es pararse en el punto correcto, porque si cometes un grave error, muchachos, puedes tener o un mal diagnóstico o un posible electrocutamiento. Suscríbete al canal, mantente informado y bendiciones para todos.